La semana pasada estuvimos hablando acerca del prólogo de Juan y vimos lo que, cómo expresa Juan el Bautista su concepto, su testimonio, su visión de Jesús, ¿no? Y quiero decir algunas cosas para conectar, porque vamos a continuar con el Evangelio de Juan, ¿no? Lo que intenta Juan el Evangelista es, pues, plasmar en un libro su experiencia, plasmar en un libro todo lo que él conoce acerca de Jesús para intentar que aquellos que leen el libro, aquellos que están, pues que van a recibir ese mensaje, pues también lleguen a tener el mismo concepto que él tiene de Jesús, es decir, que reconozcan que Jesús es el Mesías, ¿no? Y veíamos cómo pues empieza hablando y la primera palabra que utiliza es la palabra en el principio, intentando conectar con los judíos, que rápidamente su mente iría al Antiguo Testamento y la primera palabra del Génesis en el principio. Vimos también cómo utiliza la palabra logos para conectar con los judíos de la diáspora en un entorno hebreo, en un entorno griego, pero también los griegos, los gentiles, que muchos de ellos pues conocían ese término como un término conectado con la filosofía. Vemos también cómo habla de Juan el Bautista, ¿no? Y mencionamos la conexión que él hace entre el testimonio que él está presentando y el testimonio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía ya una multitud de seguidores y tenía un reconocimiento muy grande en el pueblo de Israel cuando Jesús aparece. De modo que yo creo que Juan no se queda satisfecho con lo que ya ha dicho de Juan el Bautista, así que continúa, insiste y habla más acerca de Juan el Bautista. Es decir, lo que él quiere es corroborar que su testimonio, su visión, su concepto de Jesús como el Mesías no solamente es suyo de forma particular, sino también de Juan el Bautista, el gran predicador de la época, aquel que todo el mundo admiraba, ¿no? Entonces, si vamos al Evangelio de Juan, vamos a leer justo los versículos siguientes de donde lo dejamos la semana pasada, y vemos cómo reitera el mismo planteamiento de lo que nos presentó la semana pasada, pero ahora ya en boca de Juan el Bautista. En el versículo 19, Juan 1, 19, vamos a leer del 19 hasta el 34 y luego vamos a meditar en este pasaje. Dice Juan 1, 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Berea, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En este pasaje yo veo como tres escenas, tres imágenes que a mí me parece sintetizan el testimonio de Juan el Bautista. Las tres imágenes, pues una es el desierto, otra es un cordero y otra es una paloma. Y he puesto ahí esas imágenes para que de alguna forma, luego lo vamos a ir viendo, por ahora vamos paso a paso, nos acordemos del testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Y estas imágenes resumen la visión, el testimonio que corrobora lo que ya había planteado inicialmente Juan el Evangelista al escribir el libro, que Jesús es el Mesías. La verdad es que ese mensaje es tan maravilloso, pero a la vez tan difícil de poder entender, asimilar,
que hace falta la corroboración de testimonios. No vale solo con que Juan me lo cuente. Juan echa mano, ya digo, del más prestigioso predicador que había en aquella época, el mejor comunicador que había en aquella época, aquel que tenía, digamos, la atención de todo el mundo. Y dice, fijaros lo que dice Juan el Bautista acerca de Jesús. Dice exactamente lo mismo que digo yo, que Jesús es el Mesías. Y claro, el planteamiento nace de cómo llegan a él los judíos a preguntarle tú quién eres, ¿no? Lo primero que encontramos en el pasaje, ¿no? Se acercan los judíos y dicen, ¿tú quién eres? Evidentemente, el pueblo judío había estado viviendo muchos años, varios siglos, 450 años habían estado viviendo, esperando que se cumplieran las profecías y que llegara el Mesías. El último profeta, Malaquías, ya había fallecido hace 450 años, de modo que había una gran expectación de que llegara por fin el momento en el cual el pueblo de Israel, el pueblo judío, iba a poder experimentar todos los sueños, todas las ilusiones nacionalistas que este pueblo tenía con relación a sí mismo, ¿no? Era un pueblo muy nacionalista, un pueblo muy orgulloso de su herencia, muy orgulloso de todas sus costumbres. Tan fuerte eran sus costumbres, todavía no hemos llegado ahí, por favor, así que vuelve para atrás que me los despistas a todos. Todavía el pueblo judío realmente soñaba con que llegase el Mesías, pero para recuperar todo el esplendor que habían tenido antiguamente, hacía muchos años, es decir, prácticamente en el tiempo de David, Salomón, algunos reyes posteriores. Realmente había un deseo inmenso de que eso llegara, ¿no? El pueblo judío estaba viviendo en ese momento bajo la opresión del Imperio Romano pues esa sensación de que ya era suficiente, ya había llegado el momento. De hecho, en aquella época en que nace Jesús y se está dando todas estas circunstancias, hay movimientos, grupos de personas como los esenios que se apartan, se alejan de la convivencia, se van al desierto porque quieren preparar el camino al Señor. Esa era el leitmotiv de este grupo. De modo que tenían una gran expectativa de que había llegado el momento. Y bueno, es por eso que le preguntan a Juan el Bautista, cuando ven que el pueblo le acoge como un profeta, dicen, ¿eres tú Elías? Es la pregunta que le hacen, ¿eres tú Elías? ¿Por qué le preguntan, ¿eres tú Elías? Fijaros, las últimas palabras de Malaquías, las últimas palabras del último profeta que ellos tenían reconocido como profeta. Malaquías 4, versículos 5 en adelante. En nuestras Biblias aparecen como justo lo último antes de pasar al Nuevo Testamento. En la Biblia hebrea no es así, pero sí que es cierto que estas son las últimas palabras del último de los profetas. Dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Había una expectativa mesiánica de que antes de que llegara el Mesías, Elías volvería a aparecer y prepararía el terreno para que Jesucristo, el Mesías, pudiera manifestarse, ¿no? Y esa expectativa es la que les lleva a preguntar, pues eres tú, Elías, ¿no? Juan el Bautista responde que no. Y creo que él responde que no porque lo que les está diciendo, yo no soy la reencarnación de Elías, ¿vale? Yo no soy una manifestación de Elías, porque realmente él sí tiene la conciencia de que va a cumplir el papel profético que se le asigna a este profeta. Es más, el mismo Señor Jesucristo califica y dice que en Juan el Bautista se cumple esa profecía. Juan el Bautista es el Elías que estabais esperando, de modo que realmente cuando él dice que no, es porque la pregunta de alguna forma está esperando una respuesta de si él es Elías, y dice, no, yo no soy Elías, yo soy Juan el Bautista, pero sí es cierto que desde el momento en que Juan el Bautista es concebido, es anunciada su concepción, sabéis que Juan el Bautista, su padre era sacerdote, que un día está entrando en el templo, está haciendo la ofrenda, se le aparece el ángel Gabriel y le dice que su mujer, Elizabeth, va a quedar embarazada y que ese niño que va a nacer anuncia precisamente que va a ser cumplir ese papel de Elías. En él se va a cumplir la profecía. Dice Lucas 1:17, en ese momento el ángel Gabriel hablando a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas 1:17, irá
delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, Juan el Bautista sí sabía, desde antes de su nacimiento, sus padres seguro le dijeron que él tenía una función, una misión que cumplir, y esa misión tenía que ver con el propósito de Dios para su vida. Y cuando por fin le preguntan, ¿quién eres tú? Entonces él, ¿qué es lo que dice? Yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, arrepentíos, abrir camino para que venga el Señor, ¿no? Y seguro que al hacer esa expresión, esa manifestación de quién es Él, en su mente está resonando otra profecía, la profecía de Isaías. En Isaías es un capítulo, hay muchos capítulos muy bonitos, pero yo creo que para nosotros el capítulo 40 tiene un valor especial, ¿no? Vamos a leer los primeros versículos. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando Juan el Bautista dice, yo soy la voz del que anuncia en el desierto, preparad el camino al Señor, está sintiéndose, viéndose, entendiendo que es el cumplimiento de estas profecías. De modo que Juan el Bautista sabe lo que no es y sabe lo que sí es, y define su identidad en base al propósito de Dios para su vida. Y ahora yo te hago la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Juan el Bautista sabía quién era. ¿Quién eres tú? Algunos, muy contaminados por la mentalidad de nuestro día, sobre todo la mentalidad oriental, están pensando, tal vez soy la reencarnación de un elefante o de una hormiga. Supongo que aquí no hay nadie que piense así, pero hay gente en nuestra sociedad que está intentando definir su identidad en base a esos pensamientos, ¿no? También puede ser que, bueno, haya personas que estén definiéndose por sus estudios, por las actividades que realizan. Y bueno, pues ¿tú quién eres? Yo soy un carpintero, yo soy un electricista, yo soy pues un maestro. Y yo creo que definir nuestra identidad en base a lo que hacemos, a lo que hemos estudiado, pues está bien. Lo que pasa es que es una identificación temporal, porque algún día nos jubilaremos y algún día nos moriremos. Es decir, que yo creo que todos tenemos una conciencia de que somos más de lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacemos nos define en parte, pero no nos define completamente. Y a mí me parece también que Juan el Bautista nos da un buen ejemplo de cómo debemos definirnos a nosotros mismos. Y debemos definir nuestra identidad no tanto por las cosas temporales que van a pasar, sino por lo que permanece, por aquello que es auténtico y que es mucho más de lo que podemos conseguir por nuestros propios medios. Y ahí donde viene esa pantalla, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eres hijo de Dios. Ahí tenéis los versículos. Eres un santo, algunos no lo parecen, pero eres un santo. Eres un ciudadano del cielo. Eres la sal y la luz del mundo. Eres testigo de Jesús. Eres el templo de Dios. Eres embajador del reino de los cielos. Eres parte del cuerpo de Cristo. Y hay otras muchas expresiones que definen lo que es nuestra identidad real, auténtica y eterna. Y debemos de definirnos en base a estos, vamos a decir, conceptos que nos da la palabra de Dios, porque eso es lo que permanece y eso es lo que nos va a forjar también nuestro carácter y cómo nos vemos a nosotros mismos. Creo que esto es muy importante, porque en la medida en que veamos nuestra identidad a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios, yo creo que eso nos va a dar una proyección, nos va a dar un sentido que nada más en esta vida y en este mundo no lo van a dar. Esa es nuestra verdadera identidad, de modo que no la ignoremos. Algunos están esperando que de alguna forma Dios les revele algo diferente, algo muy especial, pues
que aparezca un ángel, como en el caso de Juan el Bautista, ¿no? Que sus papás estaban ya recibiendo este mensaje de lo que iba a ser. Otros están ahí quietos esperando que aparezca un dedo en la pared que diga tú eres esto y eso es lo que tienes que hacer. Realmente son casos muy excepcionales. La palabra de Dios nos da toda una serie de características de lo que es nuestra identidad y debemos de vivir, forjar nuestro destino en base a estas características, porque en la medida en que lo hagamos vamos a sentirnos mucho más plenos, más llenos y vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. De modo que la primera imagen, el desierto, la identidad, en este caso de Juan el Bautista, la voz que proclama en el desierto. La segunda imagen que veo en este pasaje es el Cordero. Dice en el versículo 29 que cuando Juan el Bautista ve a Jesús que se le acerca, le define como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el hecho de que vea animal le diríamos, ¿no? Seguro que algunos pensarían más, pues yo quiero parecerme o que me digan que soy como un águila, o que soy como un león, o que soy, yo qué sé, como una jirafa. A mí me llaman jirafa de pequeño. No sé qué es lo que como tú te calificarías, pero en este caso, como define Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, Jesús es como un cordero. Y además un cordero que va a hacer algo tremendo, va a quitar el pecado del mundo. Y es, la contradicción es absoluta. Un cordero es algo insignificante, capaz de quitar el pecado del mundo. Va a eliminar la maldad del mundo, va a salvar el mundo. ¿Está el micro mal? No sé qué hago con el micro. Hola. No solamente es un cordero que es algo que realmente parece como insignificante, sino que la misión que va a cumplir va a quitar el pecado del mundo. En la mitología humana, siempre que pensamos en un gran desafío como quitar la maldad del mundo, salvar al mundo, siempre pensamos en personajes muy poderosos, ¿no? Spider-Man, Batman, Hulk, Lobezno, los X-Man, las X-Woman. Eso es lo que pensamos en nuestra mitología, ¿no? Ahí tenéis ese dibujo, ¿no? Que como que hay un contraste, ¿no? Un contraste muy grande entre cómo el ser humano piensa que se puede solucionar la maldad del mundo, los graves problemas del mundo, las soluciones del mundo. La mitología humana siempre enfoca de la misma forma. Tienen que ser gente súper espectacular, con poderes súper maravillosos, ¿no? Y Juan el Bautista nos dice que el que va a quitar el pecado del mundo es un cordero, ¿no? Es chocante, pero a la vez es realmente maravilloso, porque el que decide salvar este mundo, que lo decide hacer como un cordero, es un cordero que además se sacrifica, es un cordero que además es rechazado, es un cordero que además se humilla. La palabra de Dios nos enseña que el propósito y el camino de Dios para solucionar los problemas de este mundo son completamente diferentes a lo que la mente humana es capaz de generar y de crear, ¿no? Y que la maldad del mundo, la única forma de quitarla es por medio del cordero que se sacrifica. ¿Y eso qué quiere decir, el cordero que se sacrifica? Pues hay que mirar en todo el planteamiento del Antiguo Testamento, cómo Dios enseñó al pueblo de Israel, pues que a la hora de encontrar un sustituto para nuestro pecado, cuando una persona comete un pecado, en ese momento debe de pagar las consecuencias de ese pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte. Y en lugar de que tú mueras por haber cometido el pecado, lo que Dios proveía era, en este caso, un sustituto, un animal que al derramar su sangre, al morir, moría en tu lugar. Y de hecho eso es lo que vemos que era el sistema sacrificial que encontramos en la ley. Y ese sistema sacrificial es el que nos enseña exactamente la misma idea de lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer para quitar el pecado del mundo es mandar a su Hijo Jesucristo para que se encarne, y que igual que un cordero es sacrificado, Jesucristo sea sacrificado en nuestro lugar para llevar todos nuestros pecados y así liberarnos del poder del pecado, y con su sangre liberarnos de la fuerza y la maldad que tiene el pecado y Satanás. Eso es lo que nos enseña
la palabra de Dios, que Jesucristo cuando moría en la cruz lo hacía en sustitución de toda la humanidad, que la sangre de Jesús derramada en la cruz es la única que tiene capacidad de liberar al ser humano del poder del pecado. Y esa es la gran enseñanza que encontramos en esta visión y en esta definición que hace, esta descripción que hace Juan el Bautista de Jesús. Pasamos a la siguiente escena o la siguiente imagen que también vemos en este pasaje, que es la paloma. Si vamos al versículo 32, Juan el Bautista lo que hace es confirmar que, algo ha pasado aquí ahora, confirmar que Jesucristo no solamente es Dios, no solamente es el Cordero, sino que tiene un propósito muy especial. Y ese propósito especial es bautizar a la gente con el Espíritu Santo. Y hablamos de esto algo la semana pasada, pero a mí me parece que aquí hay matices que son muy interesantes. El Espíritu desciende como paloma sobre Jesucristo. Jesús y Juan se conocían, eran primos. ¿Os acordáis que la Virgen María, una vez que queda embarazada, va a ver a su prima Elizabeth y que cuando se encuentran el bebé de Elizabeth salta en su vientre? Todo eso está ahí en el Evangelio de Lucas, es decir, que tenían relación, se conocían. Lo que Juan no llegó a conocer exactamente que Jesús era el Mesías hasta el momento del bautismo. Es decir, Juan había recibido una revelación y esa revelación le dijo: alguien vendrá a bautizarse de toda esta multitud que viene a bautizarse todos los días. Ves que ven muchos, va a venir un día uno. Y esa persona, según llegue, tú verás cómo el Espíritu de Dios, como una paloma, desciende sobre él. En ese momento tú reconocerás en esa persona que es el Mesías, el Hijo de Dios. Él había recibido ese mensaje y en el momento que Jesús aparece, en ese momento se desvela esa revelación y Jesús y Juan el Bautista ve a Jesús con el Espíritu, con forma de paloma, descender sobre él. A partir de ese momento, Juan el Bautista reconoce en Jesús al Mesías. Y eso es algo que le cautiva de tal forma que realmente, le lleva a repetir vez tras vez lo que ha encontrado. Fijaros que 3 veces dice una frase que casi parece un acertijo, pero la expresión del 1:30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pues ese concepto de alguien que viene después de mí, que era antes que yo, porque era primero que yo, lo repite 3 veces. En el 15 y en el 27 del mismo capítulo aparece 3 veces el mismo concepto. Es decir, está hablando de la eternidad, está hablando de que no es simplemente un hombre, no solamente es mi primo, es mucho más, es el eterno. Desde el principio, Él está, Él vive, Él es eterno, que es justo lo que acababa de decir en el prólogo el autor, Juan el evangelista. Qué líos con los nombres, la verdad es que yo me lío siempre, así que si veis que lo digo mal, vosotros lo entendéis, ¿vale? Cuando diga a Juan el Bautista, Juan el Evangelista y a Juan le llame Jesús, vosotros me perdonáis y lo entendéis todo, ¿vale? Y si no, luego lo aclaramos. Pero en este pasaje también aparece una distinción entre el bautismo de agua, que es el que practicaba Juan el Bautista, y el bautismo del Espíritu, que es el que venía a darnos y el que viene a darnos Jesucristo, ¿no? Y él marca la diferencia, no solamente en este pasaje, sino en otras ocasiones. Yo bautizaba con agua, yo bautizo con agua, dice Juan el Bautista, pero Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es la acción de Dios sobre mí. Cuando hablamos de bautismo, estamos utilizando una palabra que en su raíz tiene que ver con teñir. Cuando teñimos algo, pues lo estamos bautizando. Por ejemplo, hay un versículo muy interesante que está en Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13. Fijar cómo describe al personaje que está ahí. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esa ropa teñida, la palabra en griego que utiliza es baptizo, es decir, bautizo. Era una persona que su ropa había sido bautizada en sangre. El concepto de ser teñido. Y os pediría que por un momento, a ver si eso nos ayuda a entender lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, leyéramos el versículo
33, Juan 1:33, cambiando la palabra bautismo por teñir. Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que tiñe con el Espíritu Santo. Os da una comprensión diferente de que es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando yo oigo bautizo del Espíritu Santo, como he pasado por un seminario, a mi mente vienen las polémicas de si es bautismo, si es plenitud, si hay lenguas, si me lío. Es decir, que al final, en vez de entender el significado, lo que hago es perderme en una discusión teológica. Yo no sé si a vosotros os pasará o no. Pero si pudiéramos ver que lo que está diciendo es que Jesús es el que nos tiñe con el Espíritu Santo, el que nos colorea con el Espíritu Santo, el que hace una acción de Dios en nosotros que nos transforma y que cambia nuestro ser, nuestra identidad, de modo que ahora ya dejamos de ser lo que éramos y ahora somos ya hijos de Dios. Y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. El bautismo del Espíritu Santo es la acción de Dios en mí. El bautismo de agua es mi propio compromiso de buscar arrepentimiento y de limpiarme para estar en la presencia de Dios. Los bautismos que practicaba Juan es una práctica muy común dentro no solamente del judaísmo, hay otras religiones donde uno se purifica con agua y se purifica y se lava porque va a entrar en la presencia de Dios y ese lavarse de alguna forma es la expresión física corporal de que uno tiene el compromiso de limpiarse del pecado, no va a pecar, está dispuesto a vivir en santidad. De modo que es una expresión gráfica de mi voluntad, mi compromiso, mi deseo. El bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con mi deseo, mi voluntad, lo que yo hago conmigo mismo, es la acción de Dios sobre mí. Es el bautismo de Dios en mi vida, como Él me tiñe cuando yo creo en Él. Lo mismo que vimos la semana pasada, cuando creemos Él nos engendra. Él hace una obra que nos transforma en lo más profundo de nuestro ser. De modo que en eso consiste el bautismo del Espíritu Santo y es una obra de Dios que hace mucho más que simplemente teñirnos. ¿Eso qué significa? Pues el Espíritu es quien me convence de pecado. Tenemos ahí una pantalla de lo que hace el Espíritu. Me convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien me conecta con Dios. El Espíritu Santo es quien me consuela, quien me acompaña. La presencia de Dios en nosotros la podemos percibir por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad, es quien nos recuerda todas las cosas que Jesús enseñó, es quien moldea nuestro carácter con su fruto. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, ¿os acordáis? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso son aspectos de un carácter que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y a través de nosotros cuando Él está en nosotros. Y además también el Espíritu Santo nos da dones, capacidades especiales para poder servir a los demás dentro de la iglesia y como iglesia hacia el mundo. De modo que todo eso lo hace el Espíritu Santo y todo eso es posible porque Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo, nos tiñe con el Espíritu Santo y nos cambia por completo. Creo que eso es una maravillosa noticia, ¿no? Saber que es Dios obrando en nosotros quien hace todo eso, ¿no? Pero también la palabra de Dios nos dice que no debemos limitarnos simplemente a, disfrutar de la experiencia de ser bautizados en el Espíritu. La palabra de Dios nos anima a que seamos llenos del Espíritu. Y eso ya no depende tanto de la obra de Dios y depende más de nuestra propia dedicación, nuestra propia búsqueda de Dios, ¿no? Y encontramos en varias ocasiones que se expresa la idea de que seamos llenos del Espíritu. De hecho, el versículo más famoso, Efesios 5:18. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo me conecta con Dios. La plenitud del Espíritu Santo me llena de Dios. El bautismo del Espíritu Santo depende exclusivamente de la gracia de Dios cuando creemos. Es una acción divina sobre nosotros que nos hace hijos de de Dios, que nos conecta con Dios. La plenitud del Espíritu Santo depende de nuestra entrega, nuestra agenda, el tiempo y la dedicación que dedicamos a buscar a Dios. El bautismo del Espíritu Santo nos regenera de muerte a vida, nos hace pasar de la condenación a la vida eterna. La plenitud del Espíritu Santo nos empodera para la misión y nos hace
tener la posibilidad de ver maravillas, Dios, la mano de Dios actuando en su pueblo y en medio nuestro. De modo que debemos todos siempre anhelar vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y el ser bautizados, por supuesto. De hecho, yo creo que no es posible ser cristiano y no tener el bautismo del Espíritu Santo, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo en Romanos, no es de él. De modo que una vez que ya tenemos al Espíritu Santo, busquemos llenarnos de él. Voy a terminar. Hemos visto el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista corrobora las enseñanzas que ya había dado Juan el Evangelista. Juan el Evangelista había dicho que Jesús era la luz del mundo y Juan el Bautista dice Jesús es el Cordero de Dios. Son dos expresiones que apuntan a lugares diferentes o que expresan algo diferente de la misma realidad. Y es que Jesucristo es el Mesías. Jesús es el que nos tiñe con el Espíritu Santo, el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Jesús es el que ha vencido al pecado y es el que quita el pecado del mundo. Todo esto es verdad. Y tanto Juan el Bautista como Juan el Evangelista, los dos dedicaron todos sus esfuerzos para dar a conocer esa verdad. Y yo solamente quiero terminar haciéndote la pregunta, ¿a quién se lo vas a contar tú? ¿A quién se lo vas a contar tú? Juan el Evangelista escribió varios libros y dedicó toda su vida prácticamente a compartirlo. Juan el Bautista llegó hasta morir por dar testimonio de su fe, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Sería triste que ese mensaje se quedase solo aquí, en estas cuatro paredes, en el recuerdo bonito de lo que sucedió y de lo que Dios hizo y de lo que Dios hace, si el resultado final de todo lo que yo he estado diciendo esta mañana se resume en qué bonito, qué maravilloso, qué bien, qué bueno, qué felices somos. Sinceramente digo, hermanos, yo no he fracasado. No os he sabido contagiar la emoción que había en Juan el Evangelista y en Juan el Bautista cuando hablaban de Jesús. ¿Lo vamos a dejar así? Es que la idea de esto es que compartamos, que pensemos cómo voy a hacer de esta verdad tan tremenda algo que esté en mi día a día con las personas en las cuales yo me relaciono e incluso con las que no me relaciono. ¿Qué puedo hacer para que todo el mundo llegue a saber que ya hay uno que ha vencido y que es capaz de quitar el pecado del mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Me lo voy a quedar para mí mismo, para mí solito, o voy a compartirlo? ¿Con quién lo vas a compartir, hermano? ¿Con quién lo vas a compartir? ¿Hay gente en tu entorno que no sabe nada de esto? No me digáis que no sabéis de nadie en vuestro entorno que no sepa nada de esto. Yo estoy rodeado de gente que en la vida se le ha explicado todo lo que acabamos de hablar en esta mañana. Y tú puedes explicárselo a alguien con tus palabras, con tus propias expresiones. ¿Lo vas a hacer? Pues no me lo digas a mí, díselo al Señor, ¿vale? Él derramó su sangre por ti y te anima a que lo hagas. Padre Celestial, te damos gracias porque en la palabra encontramos de sobra el testimonio de lo que tú eres y tú has venido a hacer, tu propósito y todas tus maravillas para cada uno de nosotros, Señor. Pero vivimos en un mundo donde hay mucha maldad y donde hay mucha gente que todavía pues no conoce nada de esto. Y te pedimos, Señor, que tú nos des la capacidad, la habilidad para compartir y para contagiar a otros con aquello que tú nos has mostrado y nos muestras en tu palabra y esa gran realidad de que tú nos has hecho tus hijos, de que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha teñido con tu presencia, Señor. Queremos pedirte que tú nos des la fuerza, la gracia y también el compromiso de no callar y de ser testigos esta semana allí donde tú nos lleves.